Ok, jóvenes, buenos días, buenas tardes. Una disculpa por la tardanza, pero pues hay problemas aquí con la computadora, hombre. Bueno, vamos a empezar secuencia 25. La 24 no la vemos, acuérdense. Por eso nos brincamos hasta la 25. Y se llama Situación económica y la conformación de un nuevo modelo económico. ¿Por qué se llama nuevo modelo económico? Porque vamos a entrar a la década de los ochentas, ¿verdad? Cuando se termina el modelo proteccionista a la industria mexicana, ¿verdad? Entonces pasamos del modelo proteccionista al modelo neoliberal. Eso es lo que tenemos que comprender en esta secuencia, ¿verdad? Por eso el aprendizaje esperado es comprender la política económica y el por qué cambió esa política económica México en los años 80. Y es cuando México termina el milagro mexicano y entra en una crisis financiera bastante severa. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primer subtema. El primer subtema es inflación, devaluaciones y deuda externa. Primero tenemos que comprender qué es la inflación. La inflación es cuando empieza a subir el costo de las cosas, los precios, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que la gasolina empieza a subir de precio, la leche sube de precio, las tortillas suben de precio, etcétera, etcétera. Todas las cosas. Lo único que no sube son los salarios, se quedan igual. Entonces allí es cuando se dice que hay una inflación. ¿Por qué? Porque a lo mejor con 1,000 pesos que me alcanzaban, a lo mejor yo recibo 1,000 pesos a la semana y con esos 1,000 pesos alcanzaba a surtir el refri de la casa, ¿no? El año pasado. Pero ahora que estamos en el 2020, digamos que sigo ganando 1,000 pesos por semana, pero ahora ya no me alcanzo a surtir lo mismo, no alcanzo a comprar las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, esa viene siendo la inflación, ¿sí? Y los años 80 se caracterizaron por el constante y desmedido incremento de los precios de los productos, ¿verdad? Sobre todo de la canasta básica, que son los alimentos básicos, leche, huevo, tortillas, etcétera, ¿verdad? Y el costo de los productos, fíjense, en la década de los 80 llegó a subir un promedio de 152 veces. Digamos que para 1980 con un peso te alcanzabas, este, no sé, una paleta. Y a lo mejor para 1989 la misma paleta ya no te costaba un peso, sino te costaba 152 pesos. Entonces, ahí vemos cómo con el paso de los años, en los años 80, los precios de los productos se elevaron de manera exponencial, exagerada. ¿Ok? ¿Qué fue lo que generó la inflación? ¿Por qué hubo tanta inflación de manera desmedida? Bueno, primero hay que recordar que el campo en el centro y sur del país estaba en el olvido, ¿sí? No había inversión en el campo, ¿sí? Y los campesinos abandonaron sus tierras para irse a trabajar a las ciudades. Y en cuanto a la industria, hay que recordar que también para finales de los 70 habían quebrado muchas empresas porque sus productos ya eran obsoletos, no se habían preocupado por mejorar sus productos ni invertir en tecnología y por lo tanto la industria estaba rezagada a comparación de la industria de otros países. ¿Okay? Acuérdense que ellos abusaron de la política proteccionista. El gobierno gastó más dinero de lo que tenía. Acuérdense que para ese entonces, para evitar el despido masivo de gentes de esas empresas, muchas de esas empresas fueron compradas por el gobierno. ¿Okay? Y el dinero que tenía México
o el dinero que tenía el gobierno no lo invirtió de la manera adecuada, ¿verdad? No lo invirtió en el desarrollo del país, sino que trató de rescatar ciertas empresas que no generaban ganancias. Entonces fue un dinero mal invertido. ¿Ok? Por lo tanto, la inflación, cuando suben los precios pero no los salarios, se genera una devaluación del peso, de la moneda mexicana. ¿Y qué es la devaluación? La devaluación es cuando disminuye el valor de una moneda con respecto de otra moneda extranjera. En nuestro caso, jóvenes, que nuestra moneda es el peso, siempre la vamos a comparar con el dólar americano. Por eso, siempre hay mucha comparación. Todos los días en todas las noticias sale cuánto cuesta el dólar. Y en los años 80 hubo una devaluación tremendísima. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, en diciembre, un dólar nos costaba 19.5 pesos. Eso era lo que ustedes podían comprar un dólar en las casas de cambio. Ustedes daban 19.50 pesos y les daban un dólar. Pero ahorita en mayo, ya pasaron 5 meses, está a 22.5 o hasta 23 pesos por el mismo dólar. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que nuestra moneda perdió valor a comparación del dólar americano. ¿Sí? ¿Y por qué se genera esa devaluación? Bueno, primero por la inflación, ¿verdad? Y en otras ocasiones, como pasó en principios de los 80, es cuando deja de haber dólares en el país. Acuérdense de la ley de la oferta y la demanda que les comenté durante todo el ciclo. Si hay escasez de un producto, su valor se va a incrementar. En este caso, si faltaban dólares en México, el valor del dólar se va a incrementar. Entonces la gente de billete que tenía sus dinero, sus dólares invertidos en México, los saca del país para meterlos en otro país, ¿verdad? Y por lo tanto, México empezó a tener escasez de dólares y por eso empezó a perder valor la moneda mexicana y el dólar se fue para arriba, pero cacho, ¿sí? Les iba a poner un pequeño video de 19 segundos de un discurso que da el presidente José López Portillo, que era el de aquella época, que él terminó su periodo presidencial en diciembre del 82, y ese discurso lo da meses antes de terminar su discurso, y ahí es donde él eh, da la orden de evitar que salgan dólares del país. Entonces se quedan, si ustedes tenían dólares, una cuenta de dólares en un banco, ustedes no podían sacar sus dólares, ¿verdad? Esa era la medida que López Portillo había adoptado para conservar dólares dentro del país, ¿verdad? Entonces eso generó una bronca financiera, pero pesadísima. Me falta ahí el dibujito, ¿verdad? Donde el dólar se va para abajo. Ok, ¿y en qué momento se daba la inflación y las devaluaciones? Bueno, todavía se dan, ¿verdad? Pero los momentos más graves era cuando había cambio de presidente de la República, ¿sí? Y los más severos fue en el 82 cuando sale López Portillo y entra Miguel de la Madrid. En el 87-88 cuando sale Miguel de la Madrid y entra Carlos Salinas de Gortari. Y en el 94-95 cuando sale Carlos Salinas y entra Ernesto Zedillo. Entonces, era el factor común era el cambio de presidente. Era cuando se daba la devaluación más severa y la inflación. ¿Sí? En esos periodos, pues creció la inflación, se devaluó el peso y se incrementó la deuda externa. Y aquí teníamos esa broncota, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero México pedía préstamos a
organismos internacionales y le prestaban dólares. Y México gana pesos y tiene que pagar dólares. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que sus papás les dan a ustedes 500 pesos por semana, al mes ustedes ahorran 2,000 pesos, ¿verdad? Van ustedes al Paso y ven algo que les gusta y compran algo en pagos mensuales, donde tenían que dar $100 al mes. Y digamos que esto pasó en noviembre del año pasado. Ustedes adquieren esa deuda en dólares y mes con mes ustedes pagaban $100, es decir, 1,900 pesos, 1,920 pesos en el peor de los casos, y hasta les sobraba a ustedes 80 pesotes para ahorrar. Tenían capacidad de ahorro. ¿Sí? Pero ahorita en mayo, ustedes siguen ganando o siguen percibiendo esos 2,000 pesos al mes, ¿verdad? Y ahora, como está el dólar, ya no se alcanzan los $100. Entonces tienen que pedir prestado o embarcarse o trabajar por otro lado para sacar más dinero y completar esos $100. ¿Por qué? Porque ustedes siguen percibiendo 2,000 pesos, pero para comprar $100 necesitan 2,300 pesos. Entonces, esa misma bronca se encontró México en esa época, de que adquiría, y todavía hasta la fecha adquiere deudas en dólares, ¿verdad? Pero pues el dólar se iba para arriba y cada vez se hacía más pesada pagar la deuda externa. ¿Y qué pasaba? Estábamos en un círculo vicioso. Tenía que volver a pedir dinero prestado. ¿Ok? Entonces, por esas crisis en las que México se empezó a entrar desde los años 70, ¿verdad? Se vio obligado a pedir dinero prestado a esos organismos. En 1970, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, México debía 4,000 millones de dólares, para 1995 se debían 100,000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ya estaba muy, muy elevada la deuda externa. Que aquí después vamos a ver en el periodo de Salinas de Gortari, que él salió en el 94, salió en el 94, los primeros 4 años de presidente de Salinas de Gortari, él le había bajado demasiado a la deuda externa, pero ya después se tuvo que pedir otra vez préstamos. Y por eso en el 95 teníamos una broncota. Ok, entonces esas deudas que adquiría México, ¿verdad? Ocasionó que muchos de los recursos del gobierno se destinara a pagar la deuda. En vez de construir escuelas, hospitales, invertir en la industria, mejorar el campo, pues no, esos recursos se tenían que destinar a pagar la deuda. ¿Ok? Por lo tanto, eso afectó a la vida de los mexicanos, sobre todo los de la clase media hacia abajo, ¿sí? Que son los que vienen a ser más afectados. ¿Por qué? Porque nos suben los impuestos. ¿Y para qué nos suben los impuestos? Pues para pagar la deuda. Por lo tanto, ¿cómo nos afectó a nosotros, los ciudadanos, sobre todo los de clase media para abajo? Pues se redujo nuestro poder adquisitivo. Cada vez podíamos adquirir menos cosas, podíamos comprar menos cosas, porque nuestro salario seguía siendo el mismo. Y por lo tanto, se reducía mi capacidad de ahorro. En el ejemplo que le ponía ahorita de ustedes, que adquirían una deuda en dólares, en el 2019 todavía les sobraban a ustedes 50 pesos, 80 pesos, ¿verdad? Y eso lo podían ahorrar, tenían capacidad de ahorro. Pero ahorita en el 2020, en mayo, pues no, al contrario, tienen que pedir prestado para poder pagar la deuda. Entonces no tenían capacidad de ahorro. Por lo tanto, si no tengo capacidad de ahorro, si no me sobra el dinero, no puedo yo pedir prestado a los bancos. No hay acceso a créditos bancarios. ¿Por qué?
Pues porque ¿con qué voy a pagar si no tengo dinero? Otra de las consecuencias era que muchas empresas quebraron, ¿sí? Y cuando una empresa quiebra, ¿qué es lo que aumenta? El desempleo. ¿Ok? Entonces, jóvenes, esta diapositiva pongan atención. ¿Ok? Estas son las consecuencias que vivimos los mexicanos en aquella época por la inflación y la devaluación y la exagerada deuda externa que teníamos. ¿Sí? ¿Quiénes son los que sufren? El ciudadano. ¿Por qué? Porque es el que tiene que pagar impuestos para pagar todo esto. ¿Ok? Entonces pongan atención en esta diapositiva. Aquí terminamos este subtema. Vamos a continuar con otro que está muy cortito. Siguiente subtema es la presión de los organismos financieros internacionales. Y existen dos organismos, estos son los principales, ¿verdad? Que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos son organismos creados por las potencias mundiales, por los países ricos, Alemania, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, etcétera, etcétera. Ellos crearon estos organismos, ellos le metieron dinero para prestarle dinero a los países subdesarrollados, ¿sí? O tercermundistas, los países pobres, pues. Aquellos que estaban en una crisis económica y necesitaban lana prestada, pues se lo piden a estos organismos, que es dinero de las potencias. ¿Y por qué lo hicieron? Pues para que esas potencias tuvieran control sobre los países que pedían dinero prestado. ¿Qué truchas, no? ¿Y cuál es la función principal de estos organismos? Otorgar préstamos a los países que están en crisis económica con la finalidad de impulsar el desarrollo comercial y financiero de los países subdesarrollados. Tú no puedes ir y pedir dinero prestado, o más bien, el gobierno no puede ir y pedirle dinero prestado a estos organismos si no es para el desarrollo comercial y financiero del país. ¿Ok? Como por ejemplo, si necesita modernizar sus puertos, si necesita modernizar sus aeropuertos, sus carreteras, para desarrollar el comercio, le prestan el dinero. Entonces, con esa finalidad les prestan el dinero a esos países. Pero tiene sus requisitos o condiciones. Más bien la palabra es condiciones. Los préstamos están condicionados a que adopten políticas económicas neoliberales. Aquí es donde entra, jóvenes, el cambio del modelo económico del país, las políticas económicas de México. Antes teníamos un modelo proteccionista y al momento en que México le pide dinero prestado a estos organismos, le dicen, ok, te presto, pero tienes que cambiarte a neoliberalista. Por ejemplo, ahorita AMLO, López Obrador, está muy en contra del neoliberalismo, ¿verdad? Que, bueno, las políticas económicas neoliberalistas consisten en reducir el gasto del gobierno, ¿sí? Entonces, si le piden dinero prestado, si México le pide dinero prestado al Banco Mundial, el Banco Mundial le dice, órale pues, pero tienes que reducir tu gasto de gobierno. No sé, digamos que el gobierno federal tiene 15,000 empleados, ¿verdad? Y entonces tiene que reducir el gasto. A lo mejor despiden gente para no pagar tantos salarios, o no sé, gasta 100 millones de pesos en puras hojas para la copiadora, pues tienen que reciclar las hojas para reducir el gasto. Entonces, la operatividad del gobierno debe de ser más barata de lo que es en la actualidad. Es el primer requisito que piden estos organismos, reducir el gasto del gobierno.
La otra es reducción de la inversión en el sector social. ¿A qué va esto? Por ejemplo, ahorita AMLO le da dinero a los viejitos, personas de la tercera edad, y le da dinero a los ninis, y da muchas becas a los que están en prepa y universidad, etcétera, etcétera. Eso es inversión en el sector social, ¿verdad? Entonces, estos organismos le piden a los gobiernos que reduzcan esa inversión. A lo mejor en vez de darle 2,000 pesos al bimestre, creo que le da a los viejitos, pues les van a decir, redúcelo a 1,000 pesos por bimestre a los viejitos, ¿no? O no des tantas becas, o no le des dinero a los ninis, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es la segunda condición, reducción a la inversión del sector social. Y tercer condición, apertura a la importación de productos. Aquí es donde piden quitar el proteccionismo. Acuérdense, ¿qué es el proteccionismo? Es proteger a la industria nacional subiéndole los impuestos a los productos extranjeros, ¿verdad? Y aquí con el neoliberalismo es todo lo contrario. Baja los impuestos a los productos extranjeros para que tu país pueda consumir productos extranjeros. En especial, ¿verdad?, a los países fundadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde está la ganancia de esos países, ¿sí? En que uno de ellos es Estados Unidos. Entonces, yo te voy a prestar dinero por medio del Banco Mundial, ¿verdad? Pero también me vas a comprar mis productos y me vas a bajar los impuestos para que los mexicanos compren producto americano. ¿Ok? Esta diapositiva pongan mucha atención, que también es pregunta de examen, jóvenes. Reproduzcan el video una y otra vez, por favor, para que les quede claro. En 1976 México pidió un préstamo por primera vez, ¿sí? En el 82 fue la segunda vez. Acuérdense que aquí todavía estaba López Portillo. Ya México estaba en una crisis bastante pesada, pero descubren el yacimiento de petróleo de los más grandes del mundo, ¿verdad? Ahí en el Golfo. Y fue cuando López Portillo dijo, de aquí ya la armamos, con el petróleo vamos a salir de la crisis económica, y para la mala suerte de México, los precios del petróleo se van para abajo. Entonces, no nos alcanzaba para salir de la crisis y se tuvo que pedir otro préstamo. Ahí, jóvenes, es cuando México tuvo que pedir constantemente préstamos a esos organismos, y ahí le pidieron a México cambiar su política económica proteccionista, cambiarla por una política neoliberalista. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy, jóvenes. Ya saben, cualquier duda mándenme WhatsApp, si no queda claro, con toda confianza. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Ahorita estará listo ya el quiz del día de hoy. Saludos.